Vamos a hablar de la inoperancia en el juicio de amparo. Es esta palabra que cuando te la ponen en una ejecutoria de amparo, en una sentencia de amparo, te causa, por regla general, molestia. Por regla general, molestia. Hay veces que reconocemos como litigantes que es correcto que hubieran declarado algún argumento así, inoperante, pero muchas otras veces sentimos que el órgano jurisdiccional simplemente está queriendo omitir el estudio de un argumento que le podría resultar difícil contestar. Pero bueno, eso será materia de otros videos, de otras discusiones. Aquí te traigo lo que he denominado teoría general de la inoperancia. No es un término acuñado por mí, sino por un compañero secretario que hoy es magistrado de circuito, que cuando éramos secretarios, él decía que algún día iba a escribir un libro que se llamara así, Teoría General de la Inoperancia. Yo me le estoy adelantando un poquito y te traigo aquí el primer borrador de la Teoría General de la Inoperancia. Y mira, aquí la tenemos. Primero, vamos a ver un poco de su etimología. Esta etimología la sacamos, muy breve la etimología, la sacamos de una ejecutoria de la segunda sala de la Suprema Corte. Al rato, más adelantito, te pongo las fuentes de este estudio. Entonces vamos a ver la etimología. Y llegamos a inoperante, que significa no operante. Y no operante es falta de eficacia. Falta de eficacia, esa palabra eficacia va a tener que ver con lo que sigue. Falta de eficacia en la consecución de un propósito o fin. Y entonces así llegamos a ineficaz. Y nos dice la Corte que inoperante, no operante e ineficaz vienen siendo una especie de sinónimos. Al menos significan lo mismo para efectos de este estudio de la inoperancia. Ineficaz viene del latín ineficax asis. ¿Y qué significa? Que algo no tiene la capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera. Será ineficaz todo aquello que no te conduzca al resultado esperado, que no tenga esa capacidad, que no tenga la naturaleza de llegar al resultado que tú esperas. No que es diferente a que si tienes un arco y una flecha y disparas a un blanco, puede ser que no des en el blanco, puede ser que pases cerca o que pases lejos, pero el arco y la flecha sí tienen la capacidad de lograr el efecto deseado. Entonces sería eficaz. En ese caso de que no dieras en el blanco sería ineficiente, sería eficaz, pero ineficiente, porque no dio en el blanco. Aquí el tema en la ineficacia es que el concepto de violación no tendría la capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera. Vamos a suponer que tienes el arco, pero en lugar de una flecha tienes un gancho de ropa. Entonces, por más que lo puedas disparar con el arco, no tiene la eficacia, no va a ser eficaz, nunca va a poder dar en el blanco. Entonces, a eso se refiere con ineficaz. Definición. Esta definición sí es acuñada por mí. Y aquí te digo que la inoperancia es la institución procesal, es una institución que sucede dentro del proceso, por eso es una institución procesal. Y te digo, es una institución que emana de la doctrina judicial. No existe en la ley, no existe en la Constitución, sin embargo, emana de la doctrina judicial. Y te agrego un poquito de la doctrina judicial mexicana. Me aboqué a estudiar resoluciones
españolas, argentinas, chilenas, colombianas, y en ningún país se habla de la inoperancia. Sí pueden decir que los argumentos son ineficaces para lograr algo y ahí podemos decir, bueno, medio se parecen. El problema es que en México existen jurisprudencias que dicen que conceptos de violación o agravios deben considerarse inoperantes. Y el problema tampoco no es tanto eso, sino que muchas veces el secretario, el juez, el magistrado, el órgano jurisdiccional hacen encajar un caso concreto en una jurisprudencia y lo hacen encajar de manera artificial, de manera que declarar inoperante ese argumento en realidad es artificial, es falso y redunda en un no acceso a la justicia. No te dan el acceso a la justicia por aplicarte de manera forzada una jurisprudencia que dice que tales o cuales conceptos de violación o agravios deben ser declarados inoperantes y con calzador hacen corresponder tu argumento a esa jurisprudencia y luego declaran inoperante tu agravio, entonces te evitan, te privan del acceso a la justicia, que es un derecho humano. Bueno, seguimos. La inoperancia es esta institución procesal en virtud de la cual, por existir un obstáculo técnico, resulta innecesario analizarte un argumento, ya que su análisis no redundaría en un beneficio para ti que esgrimiste determinado concepto de violación. Esto es, por más que se estudie y a lo mejor se diga que tienes la razón, no te redundaría en un beneficio porque o no te podrían dar más de lo que ya tienes o no se te podrían dictar una sentencia que concediera el amparo. O bien, en un aspecto distinto, si se analiza ese argumento, entonces se te afectaría, se podría dictar una sentencia de amparo que te llegara a afectar, que violaría a ese principio de non reformatio impeius, esto es, no reformar en tu perjuicio. Entonces, si tú alegas algo que te puede perjudicar porque te puede quitar algo que ya se te dio, entonces también en esos casos se declara inoperante tu argumento. Se actualiza la inoperancia. Esto redunda un poquito en la definición que te di, pero es lo que nos dice la Corte. ¿Cuándo se actualiza la inoperancia? Cuando se da un impedimento técnico que imposibilita el estudio de los conceptos de violación. Por ejemplo, en la falta de afectación. A ti no te afecta o la sentencia en general porque ganaste y ganaste todo lo que podías ganar, o no te afecta un aspecto particular, pero que tú de todas maneras impugnas en tus conceptos de violación. Muchas veces algunos abogados tienen unos conceptos de violación que dieron éxito en otro caso concreto y muchas veces hacen el copiar-pegar, el copy-paste y dejan algún argumento en el que se ataca un aspecto de la sentencia donde ya se te dio la razón y se te dio todo lo que se te podía dar. Entonces, en esos casos, tu concepto de violación sería inoperante y sería correctamente declarado inoperante. O bien, traes omisión de argumentos. Mira, que no se refieren a la cuestión propiamente debatida, no se refieren a la litis, a lo que llamamos el punto litigioso, sino que se pueden referir a otros aspectos circundantes. Entonces te faltan argumentos que se refieran a la cuestión debatida o a la totalidad de las consideraciones. Yo creo que la inoperancia nació de este tema. Vamos a suponer que la sentencia reclamada en el juicio de amparo directo llegó a una conclusión
con base en 3 consideraciones diferentes e independientes entre sí. Esto es, cada una de esas consideraciones es suficiente para llegar a no darte la razón que tú sí te mereces. Son entonces 3 argumentos, ¿no? 3 consideraciones que cada una por su cuenta, cada una por separado, es suficiente para sostener el sentido de la resolución. Y tú atacas 2 de esas 3 cuestiones, de esas 3 consideraciones. Tú atacas 2 y los atacas con solvencia, los destruyes, los reduces a cenizas, pero queda una tercera consideración que tú no atacaste y que es independiente y que por sí sola puede sostener el sentido de la resolución. Entonces tus otros 2 conceptos de violación, que son fundadísimos y que son irrebatibles, devienen inoperantes. ¿Para qué te los estudian y para qué te dan la razón si al final de cuentas queda soportada el sentido de la sentencia en esa consideración que omitiste atacar? Entonces esos 2 fundadísimos, súper estudiados, súper cuidados conceptos de violación devendrán inoperantes. O bien, pretendes introducir como novedosos argumentos. Vamos a suponer que tu juicio es de 2 instancias. Traes la sentencia de primera instancia en contra y luego de ella apelas o interpones el recurso de revisión o el recurso que proceda. Y no esgrimes un argumento contra un aspecto toral de la sentencia de primera instancia. Segunda instancia te confirma y a lo mejor te dice te confirmo porque no impugnaste aquel punto. Y entonces tú en amparo no puedes venir a atacar ese punto que no atacaste en tus agravios, porque se te va a declarar inoperante, porque no lo pusiste a la vista de la autoridad responsable. Acuérdate que en el juicio de amparo, que el juicio de amparo directo o indirecto es un medio es un medio de defensa constitucional, es un medio extraordinario de defensa. Entonces, ¿qué se va a ver ahí? Simplemente si la sentencia reclamada es o no constitucional. Entonces, si tú no esgrimiste ese argumento, ese agravio contra una parte toral de la sentencia de primera instancia, entonces la respuesta que te dieron en segunda instancia es correcta. De manera que si tú vienes al amparo directo, al juicio de amparo indirecto, al medio extraordinario de defensa, y vienes a controvertir, vienes a demostrar que la sentencia de segunda instancia es inconstitucional, entonces no puedes traer un argumento que no pusiste a la vista, a la consideración de la autoridad responsable, de manera que no se pudo pronunciar. Si traes ese argumento ajeno, novedoso, entonces te va a declarar inoperante, porque no puedes declarar inconstitucional la sentencia de segunda instancia con un argumento que no hiciste valer en apelación. O bien pretendes introducir pruebas novedosas que no hiciste valer en el juicio y que traes al juicio de amparo directo, traes alguna documental, por ejemplo, una escritura pública, lo que tú quieras. Entonces es una prueba novedosa. No se te pueden atender los argumentos que hagas respecto de ella, porque lo mismo, privaste a la autoridad responsable de conocer esa prueba y de pronunciarse al respecto. Entonces no puedes decir que es inconstitucional su sentencia con base en una prueba que no tuvieron a la vista. Por eso, si traes pruebas o argumentos novedosos, estos se van a declarar inoperantes, porque no se pueden estudiar. Hay un obstáculo técnico que lo impide. En cuanto a las violaciones procesales, los argumentos que esgrimas contra las violaciones procesales van a ser inoperantes cuando no preparaste esa violación procesal. ¿Cómo la preparas en el juicio de amparo directo? Impugnándola con el medio de defensa ordinario establecido para ello. Vamos a suponer que estás en un juicio civil y te dictan un aspecto procesal, te desechan alguna prueba, admiten una prueba incorrecta de tu contraparte, y entonces tú tienes que impugnar ese
esa cuestión que tiene que ver con esa prueba en el transcurso del procedimiento de primera o de segunda instancia, regla general de primera instancia. Entonces tú la impugnas con el recurso procedente, vamos a pensar que es la apelación, apelaste contra ese desechamiento o contra esa admisión de la prueba, apelaste y después reiteraste tus argumentos en la apelación contra la sentencia, ya traes la violación procesal preparada. Si no la preparaste, entonces todo lo que digas de esa violación procesal será inoperante. Hay un grupo de excepciones en la ley de amparo en los cuales no tienes que preparar esa violación procesal. Ejemplo, si se afectan derechos de menores o incapaces, ahí no se tiene que preparar la violación procesal, pero no es el tema, simplemente te digo la regla general, tienes que preparar la violación procesal. O bien, no logras evidenciar que esa violación procesal trasciende al resultado del fallo, trasciende a la sentencia reclamada. Entonces tienes que tener esos dos aspectos y aquí son concurrentes. Tienes que preparar la violación procesal, pero además tienes que evidenciar en tus conceptos de violación cómo es que esa violación procesal trasciende al resultado del fallo, trasciende a la sentencia reclamada. Te desecharon la prueba y con esa prueba tú ibas a acreditar un elemento de tu acción que al final de cuentas no lo acreditaste y por eso no te fue favorable la sentencia. Pero si te hubieran admitido esa prueba, entonces la sentencia pudiera ser diferente. Ahí está la trascendencia al resultado del fallo y además la preparaste porque interpusiste el recurso ordinario que procedía contra esa actuación procesal. O bien cualquier otro obstáculo que advierta el órgano jurisdiccional. Y los órganos jurisdiccionales, los secretarios, los magistrados, en el caso del amparo directo, son muy creativos para encontrar causas de inoperancia. Son muy creativos, las que no hay las pueden inventar ahí sobre la marcha, sobre las rodillas. Entonces ahí tampoco podemos estar cerrados, ciegos a que no te podemos sistematizar todo lo que exista o todo lo que pueda existir en cuanto a la inoperancia. Por lo que te digo, los órganos jurisdiccionales son sumamente creativos para inventar, para crear inoperancias. Por ejemplo, se desatienda algún principio del juicio de amparo, principio de instancia de parte, principio de relatividad de las sentencias. Te digo, vas a encontrar creatividad como no tienes una idea. Otro ejemplo, existe jurisprudencia que resuelve el tema de fondo. Si tu concepto de violación no es fundado, entonces basta con que invoque el órgano jurisdiccional la jurisprudencia que te daría respuesta a tu concepto de violación. Y por lo tanto ha dicho la jurisprudencia, por lo tanto no es necesario estudiar tu concepto de violación y por lo tanto lo declaro inoperante. Yo creo que sería más técnico, tal vez más justo, que lo declararan infundado con base en la jurisprudencia. Te dijeran, mira, no tienes razón por esto y aquello, pero no inoperante, no te lo voy a estudiar porque ya hay una sentencia, ya hay una jurisprudencia que te da respuesta al tema de fondo. Bueno, ok, con esa jurisprudencia dame respuesta y a lo mejor me lo declaras infundado. ¿Y por qué es importante esto que te digo? Porque, bueno, no hay mucha diferencia entre infundado e inoperante, porque pues básicamente va a llegar a donde mismo. Sí, pero al declarártelo infundado, tal vez se encuentran con un aspecto que difiere de la jurisprudencia y que por tanto no te pueden aplicar esa jurisprudencia y que merece un estudio especial y a lo mejor en ese estudio especial te lo declaran fundado. Es distinto a que a ciegas te digan, estás
impugnando o estás alegando esto ya se respondió con esta jurisprudencia, inoperante y por tanto no te lo estudio. ¿Por qué mejor no lo estudias? Y a lo mejor la jurisprudencia la encuentras aplicable y lo declaras infundado al final. Pero bueno, esto de que existe jurisprudencia que resuelve el tema de fondo es una jurisprudencia de la Suprema Corte. Entonces la Suprema Corte dijo, cuando exista jurisprudencia que resuelve el tema de fondo, entonces los conceptos de violación o los agravios son inoperantes. Yo creo que es injusto, pero bueno, ya nos tocará a nosotros buscar la forma de que se corrija esa jurisprudencia. Causas de inoperancia. Ya las hemos estado tocando aquí. Falta de exhaustividad. Te digo, yo creo que la inoperancia surge de esto. No eres exhaustivo, no fuiste exhaustivo, no atacaste todas las consideraciones que sustentan la sentencia impugnada y por tanto dejaste viva alguna o algunas. Entonces, ok, ¿para qué te estudio lo que sí atacaste? Porque aunque sea fundado, no me va a alcanzar para concederte el amparo, porque la sentencia impugnada se va a sostener en esa consideración, en esas dos consideraciones que dejaste de atacar. O bien intrascendencia. Puede ser que tus conceptos de violación no trasciendan, no lleguen al fondo, no lleguen a desvirtuar, a demostrar que es inconstitucional alguna consideración de la sentencia reclamada. Son intrascendentes y por tanto, ¿para qué te lo estudio si no atacaste este aspecto importante? Irrelevancia del reclamo. Que, ok, sí atacaste algún aspecto, pero no estás atacando el aspecto de fondo, el que en realidad te está perjudicando, no lo estás atacando. Y estás destruyendo toda la periferia, pero estás dejando vivo el núcleo de las consideraciones de la sentencia reclamada. Entonces, estarás de acuerdo en que pues no tiene caso que te estudien eso que estás atacando. O son ineficientes, no dices que violan algún artículo constitucional, y esto porque es reconducido de una ley secundaria que dices que está violada, pero no dices qué aspecto de esa ley se viola, no dices por qué se viola, no haces una interpretación correcta de esa norma, o no llegas al fondo, no llegas a destruirlo. Tus conceptos de violación serán ineficaces y serán ineficientes. Entonces, eso nos lleva a la inoperancia. Superficialidad del reclamo. Muchas veces tenemos que ir muy a fondo, tenemos que interpretar la ley y luego demostrar por qué la interpretación que hizo la responsable fue incorrecta. Y nosotros nos brincamos pasos y de manera dogmática decimos se tiene que interpretar de esta otra manera y no como lo dijo la responsable. Estamos siendo superficiales en el concepto de violación. Inimpugnabilidad del tema. Vamos a suponer que es el segundo juicio de amparo directo y en el primero se te pasó, omitiste atacar un aspecto que ya te perjudicaba desde la primera sentencia. Vamos a pensar en un aspecto procesal y te consideraron el amparo, fuiste al amparo, pero te lo consideraron por algún aspecto de fondo porque no atacaste el aspecto procesal. Y entonces ese aspecto procesal, por no haberlo atacado en la primera sentencia o que no se hubiera pronunciado de oficio el tribunal colegiado, suponiendo que es un tema de suplencia de la eficiencia de la queja, entonces quedó firme, se volvió cosa juzgada. Tú en el segundo amparo pretendes atacarlo en tus conceptos de violación, entonces son inoperantes, por ser inimpugnable el tema porque ya existe cosa juzgada. O los límites de la litis. Hay ocasiones en que la litis se centró en un núcleo específico y entonces simplemente se trataba, la autoridad responsable resolvió esa litis y tú traes conceptos de violación que rebasan la litis. Entonces son inoperantes porque, aunque te dieran la razón,
la litis, como quedó fijada, se estimó correcta o no impugnaste esa fijación de la litis. Y entonces, por más que alegues cosas circundantes, serán inoperantes tus conceptos de violación. Vamos a ver los rasgos técnicos destacados. Hay veces que, y ya lo vimos, que simplemente te lo estoy diciendo de otra manera, como lo analiza la Suprema Corte. Hay veces que no tienes interés en atacar determinado aspecto de la sentencia o toda la sentencia. Entonces, ahí tiene que ver con el principio de instancia de parte, con ese principio que rige al juicio de amparo, principio de instancia de parte, porque no tienes interés jurídico ni interés legítimo. Entonces, todo lo que diga respecto de ese tema donde no tienes interés jurídico o legítimo será inoperante. A ver, vamos a ver también requisitos que atienden a su exposición formal. Expresar la causa de pedir. ¿Te acuerdas que hay varias jurisprudencias de la Suprema Corte y luego ya de colegiados que dicen que para estudiar tus conceptos de violación basta con que expreses claramente la causa de pedir? Aquí te digo muy rápido entre paréntesis, esta jurisprudencia se emitió para de alguna manera abrogar aquella de la tercera sala en la que se decía que los conceptos de violación deben ser un silogismo y que ese silogismo debe tener una premisa mayor, que es la disposición constitucional violada, la premisa menor, que es el acto reclamado, y la conclusión, que es que tú demuestres por qué la premisa mayor y la premisa menor son incompatibles, son contradictorias, porque la premisa menor viola la premisa mayor, contraviene la premisa mayor. Entonces dijo la tercera sala que esos son los conceptos de violación, que así se deben expresar como un silogismo lógico. Después, ya esto hasta la octava época de la jurisprudencia, que es hasta donde vivió la tercera sala de la Suprema Corte. A partir de la novena época solamente hay dos salas, primera y segunda sala, y entonces la segunda sala ya en la novena época dijo que no es cierto, que los conceptos de violación no tienen que ser un silogismo, sino que basta con que se exprese claramente la causa de pedir. Por eso aquí decimos que en cuanto a los requisitos que atienden a su expresión formal, hay que expresar la causa de pedir. Y se compone de dos aspectos: la lesión o agravio que te causa la sentencia reclamada. Cuando expongas esa lesión o agravio, no puedes hacerlo de manera general, con generalidad, con vaguedad o con falta de concreción, sino que debe ser muy concreto y decir por qué te causa una lesión la sentencia reclamada o el agravio que te causa. Y también tienes que decirle al órgano jurisdiccional cuáles son los motivos de la afectación. Y ahí es donde explicas por qué se da esa afectación. Y ahí es donde tienes que hacer interpretación de normas, donde tienes que acudir a las técnicas de interpretación de la ley para que digas en qué consiste esa afectación o agravio causado, cuáles son esos motivos de afectación. Estas dos que tienes aquí en pantalla, estos dos aspectos que tienes en pantalla, lesión o agravio causado, más motivos de la afectación, componen la causa de pedir según la jurisprudencia de la Suprema Corte. Entonces, para que expreses correctamente una causa de pedir, tienes que precisar la lesión o agravio que se te causa y los motivos de la afectación. Y en cuanto a las condiciones atinentes a su expresión material o contenido, la gama está limitada en cuanto al contenido de los conceptos de violación, aquellos que están relacionados con el procedimiento. Te insisto, debe precisarse cómo trascienden a la sentencia reclamada
Y no olvides que debiste prepararlos en el curso del procedimiento, salvo que estés en un caso de excepción, en donde no tienes que preparar la violación procesal. Y si no tienes que preparar esa violación procesal, cuando esgrimas conceptos de violación al respecto, dile al tribunal colegiado por qué estás en un supuesto de excepción y no tenías que preparar esa violación procesal. Díselo y luego ya nada más dile cómo esa violación procesal trasciende a la sentencia reclamada. Pero no omitas explicar por qué existe esa violación procesal, en qué consiste la violación procesal. Le dices en qué consiste, cómo se da. Esto es, le haces una causa de pedir a la violación procesal y luego explicas por qué estás en una causa de excepción, en un motivo de excepción de la preparación procesal, porque no agotaste el recurso procedente o porque no estabas obligado a agotar el recurso procedente. Y finalmente le explicas al tribunal colegiado cómo esa violación procesal trasciende al resultado del fallo, esto es, cómo trasciende a la sentencia reclamada en tu perjuicio. Y luego solo se pueden alegar respecto de pruebas rendidas en juicio. Si traes pruebas novedosas, entonces sería un concepto de violación novedoso y que deviene automáticamente en inoperante. O también tus conceptos de violación deben estar referidos a la sentencia misma, propiamente dicha, en cuanto al fondo de lo resuelto o en cuanto a la forma. En cuanto a la forma, tenemos esos principios que debe cumplir la autoridad responsable al dictar una sentencia: congruencia, exhaustividad, fundamentación, motivación, etc. Eso es en cuanto a la forma, pero también en cuanto al fondo puedes atacar la sentencia. Y por eso es muy importante que veamos las técnicas de interpretación. Yo recomiendo al libro de Guastini, porque Guastini es muy práctico, solamente nos trae dos interpretaciones de la ley, solamente dos: la interpretación gramatical o la interpretación literal y la interpretación correctora. Esta correctora sí puede ser restrictiva o extensiva, pero fíjate cómo empezamos de dos. Y en el curso de argumentación que tenemos aquí, también te tengo clases respecto de lo que nos enseña Guastini. Con base en todo lo que ya te expliqué, te digo, van a devenir inoperantes los argumentos que sean ajenos a la sentencia reclamada, sean insuficientes, porque atacan cuestiones accesorias y por tanto no son suficientes para revocar la sentencia, o atacan solo alguno o algunos de los argumentos de las consideraciones que independientemente sustentan la sentencia reclamada. Reiterativos, abundan en lo ya expuesto ante la autoridad responsable. En tu sentencia de primera instancia te dijeron algo, lo apelaste con determinado argumento, la autoridad responsable te contestó o te debió haber contestado ese argumento. Entonces tú lo que haces es atacas ese argumento que te dio la sentencia de segunda instancia, la autoridad responsable, y no reiteras lo que ya le dijiste respecto a la violación que se cometió en la primera instancia o que tú consideras que se cometió en la primera instancia. Entonces no deben ser reiterativos. Reiterativos sin atender lo que ya te contestó la autoridad responsable. También los que no sean idóneos para controvertir la sentencia reclamada. Por ejemplo, no atacan las consideraciones torales que rigen el sentido del fallo, inoperantes. O de temas no impugnables. Acuérdate, platicamos de que hay veces que vienes en el segundo amparo y ya hay cosas juzgadas respecto de algunos aspectos, violaciones procesales, algunas
excepciones de fondo, excepciones perentorias, etc. Entonces, y de eso ya hay cosa juzgada, ya no es impugnable en el segundo juicio de amparo. Porque hay cosa juzgada por haberse analizado o porque debió haberse analizado en una sentencia anterior. O lo que te digo aquí, no haberse analizado porque no se hicieron valer. Y mira, las fuentes de donde sacamos esto, tenemos la contradicción de tesis, la ejecutoria de la contradicción de tesis 27/2008, PL, de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También el magistrado Trompetit tiene un libro que se llama La argumentación en el juicio de amparo. También nos basamos en ese. El magistrado Marroquín Saleta tiene un libro que se llama Manual para la elaboración de una sentencia de amparo directo y también toca la inoperancia. También aquí te sistematizamos muchos aspectos de la jurisprudencia que nunca van a ser suficientes, te digo, porque los órganos jurisdiccionales son muy creativos en cuanto a temas de inoperancia. Y bien, aquí te tenemos la teoría general de la inoperancia. Lo que te contamos aquí es parte del curso de argumentación jurídica que puedes ver en el enlace que te dejamos aquí abajo. En ese curso de argumentación jurídica te tocamos muchos más temas que tienen que ver con la argumentación jurídica, con la argumentación en amparo sobre todo, que van a redundar en que mejores tus números de eficacia en tus agravios y conceptos de violación expresados en el juicio de amparo. Te invitamos a que lo veas, a que le eches ojo y decidas si te quieres inscribir ahora o posteriormente.